Bueno, se nos ha cortado, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a continuar con lo que es, lo que les decía, las estrategias, ¿ya? Bueno, en el texto, como les iba diciendo, se está abordando más profundamente lo que es la lectura y escritura, ¿no? En el texto académico de la semana 2. Entonces, nos habla de la lectura y escritura, ¿no? Este es un tema muy importante que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿ya? Porque sabemos que las personas sordas, perdón, tienen mayor dificultad en lo que es la adquisición, el aprendizaje de la lectura y escritura, ¿no? Ese es su principal problema, dificultad, podríamos decir, en el aprendizaje que tienen las personas sordas. Entonces, la lectura y la escritura, si nos enfocamos a lo que es los estudiantes sordos, tienen su base que es muy importante en la identidad sorda. Entonces, si el estudiante sordo tiene una base, una identidad sorda consolidada, tiene fortalecida, así como su lengua de señas boliviana, entonces este estudiante o este niño no va a tener muchas dificultades para adquirir lo que es la lectura y escritura, ¿no? Como una segunda lengua. Entonces, es muy importante tener como base, como cimiento, la identidad y la identidad y la lengua de señas boliviana fortalecida en el estudiante sordo. Entonces, en base a eso podemos nosotros como maestros ir trabajando, ir desarrollando procesos formativos, procesos de aprendizaje sobre la lectura y escritura, ¿ya? Sabemos que en la antigüedad, estimados colegas, las personas sordas, los estudiantes sordos han ido tropezando. Ellos, algunos sordos, especialmente los sordos que son ya personas mayores ahora, han trabajado con métodos inadecuados en cuanto es la lectura y escritura. No había un método que les pueda enseñar desde su lengua, desde su cultura, desde su identidad a lo que es la lectura y escritura, ¿no? Entonces, han ido pasando, como han debido ver en el módulo 1, módulo 2, por diferentes enfoques, por diferentes modelos educativos las personas, ¿no? El modelo manualista, el modelo oralista, que ustedes ya lo conocen, el modelo hasta llegar al modelo educativo bilingüe bicultural que actualmente estamos impulsando, estamos promoviendo ese modelo desde el modelo educativo sociocomunitario productivo para que las personas sordas puedan adquirir estos aprendizajes utilizando el modelo educativo bilingüe bicultural. Sin embargo, los modelos tradicionales, los modelos que no han respondido a sus necesidades educativas, a sus intereses de estos estudiantes, han sido muy inadecuados, lo cual ha hecho que muchos estudiantes, muchas personas sordas, hasta la actualidad, tengan muchos problemas, muchas dificultades en lo que es la lectura y escritura, ¿ya? Como una segunda lengua, en su modalidad escrita. Entonces, sin embargo, también es importante tomar en cuenta la experiencia de muchas maestras que han trabajado en educación especial, ¿no? Muchas maestras que han ido pasando por diferentes procesos educativos con las personas sordas, con los estudiantes sordos, y a través de esa experiencia, de esos procesos pedagógicos, educativos, han ido adquiriendo y han ido creando incluso sus propios métodos de aprendizaje para la lectura y escritura, ¿no? Hay que rescatar esa experiencia también de aquellas maestras que han ido trabajando en centros de educación especial, ¿no? Con diferentes modelos hasta llegar al modelo actual que es el bilingüe bicultural para las personas sordas. Entonces, eso como a modo de introducción, ¿ya? También vamos a hablar sobre la importancia de la lectura y escritura para los estudiantes con discapacidad auditiva. A ver, les consulto, estimados colegas, una o dos participaciones. ¿Por qué es importante la lectura y escritura para las personas sordas? ¿Quién me podría responder esta pregunta? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Por qué será importante que ellos adquieran la lectura y escritura? Si ellos podrían tal vez vivir felices utilizando su lengua, la lengua de señas boliviana, sin la necesidad de aprender a leer y escribir. ¿Será importante y por qué? Dice sí, como para cada persona, ¿no? Es importante relacionarse con el contexto y la sociedad, porque si no ellos, si no aprenden o nosotros no aprendemos, nos quedamos aislados, ¿no? Y Exacto. al mismo tiempo que quedamos ahí aislados, ya no tenemos un rumbo, ¿no? Como personas
ni como sociedad mismo, ¿no? Por eso mismo creo que se ha dado lo que es la inclusión, o se tiene que dar la inclusión a un 100%. Muy bien, nuestro profesor Froilán, es cierto. Entonces, el aprendizaje de la lectura y escritura para las personas sordas es muy importante. ¿Por qué? Porque es el medio, podríamos decir, es el medio que permite que estas personas se puedan incluir. Es el medio donde tanto personas sordas como personas oyentes puedan interactuar, ¿no? Porque nosotros, como dice, usted decía también que la mayoría lingüística somos los oyentes, ¿no? En cambio, las personas sordas son una minoría lingüística. Entonces, las personas sordas para poder incluirse satisfactoriamente, adecuadamente y plenamente a la sociedad, necesitan ser también ser parte de la cultura oyente también, y esto significa que ellos tienen que adquirir esta lengua que es la lengua castellana en su modalidad escrita. Entonces, a partir de ellos van a poder tener una inclusión plena. ¿Por qué? Porque nosotros, este mundo oyente en el que vivimos nosotros, ha sido creado para las personas oyentes, no ha sido pensado en las personas sordas. Tenemos textos, tenemos libros, pero que son para personas oyentes, no hay para personas sordas. Recién con el avance, con los procesos educativos que se han ido dando ahora con el modelo educativo sociocomunitario productivo, estamos en ese proyecto, ¿no? De avanzar, de poder brindarles material para estas personas, para estos estudiantes sordos. Sin embargo, antes no había nada. Todavía nos faltan muchos procesos por seguir construyendo, seguir desarrollando, pero este mundo oyente no está hecho para las personas sordas, entonces ellos tienen que adquirir la lectura, escritura, porque los textos tienen que leerlos, los noticieros, cualquier material que exista, está pensado en personas sordas, ¿no? Porque las personas sordas escuchamos, leemos, escribimos, entonces ellos también tienen que adquirir esa habilidad lingüística, ¿ya? Por eso es que la lectura y escritura es una posibilidad que les da a las personas sordas, una posibilidad real, ¿no? De involucrarse plenamente en la sociedad, de participar en la sociedad, porque ustedes van a ver la diferencia de aquí a un tiempo, si es que tienen la experiencia de trabajar, de conocer a personas sordas, como las personas que han adquirido esta habilidad lingüística, que han desarrollado esa habilidad lingüística de la lectura y escritura, tienen mayores posibilidades de incluirse en una sociedad, de incluirse en diferentes actividades, en diferentes espacios. Entonces, esto les amplía la posibilidad de poder incluirse plenamente, ¿no? En diferentes espacios. Entonces, esto también es muy importante porque al aprender a leer y escribir, ellos pueden tener una comprensión más clara de la realidad en la que viven, ¿no? Por eso es que muchos sordos antiguamente pensaban que los sordos tenían también discapacidad intelectual, porque muchas veces eran muy tímidos, eran muy aislados, no opinaban, entonces pensaban que tenían otro tipo de discapacidad y no era así, sino que estas habilidades que ellos no han adquirido en su tiempo, que no es culpa de ellos, es culpa de los modelos educativos tradicionales que no han dado respuesta a sus necesidades, entonces ellos vivían en otro tipo o sea, no comprendían la realidad, no hacían una lectura de la realidad en la que vivían. Sin embargo, la lectura y escritura les permite hacer todo este análisis, esta reflexión, la comprensión del mundo incluso, ¿no? También les permite adaptarse a cualquier situación, a cualquier situación. En el caso, por ejemplo, yo conozco personas sordas que leen y escriben muy bien, escriben y leen, entonces muchas veces estas personas sordas incluso a veces ni necesitan intérpretes, no necesitan intérpretes. ¿Por qué? Porque se les da el texto, se les da una fotocopia y sin la necesidad de que el intérprete le esté ayudando, le esté colaborando, solamente, independientemente él puede leer, puede comprender. Entonces, como cualquier otra persona, ¿no? La lectura nos amplía nuestra visión, nos amplía los conocimientos. Entonces, de la misma manera pasa con las personas, con los estudiantes sordos, ¿ya? Bueno, la lectura y escritura no son procesos separados, son procesos que siempre van a ir de la mano, ¿no? No podemos solamente leer sin escribir o no podemos escribir sin leer. Entonces, son procesos que siempre van a ir de la mano, ¿no? Bueno, las estrategias de enseñanza de la lectura y escritura utilizadas en el trabajo con estudiantes con discapacidad, ¿no? Auditiva. Bueno, para tomar en cuenta, para analizar lo que son las estrategias educativas, ¿no? Lo que nos menciona en el texto, es importante tomar en cuenta los enfoques, el enfoque educativo que estamos trabajando, que pretendemos trabajar con el estudiante sordo, ¿no? Los maestros, lo que decía, rescatar, recuperar las experiencias de los maestros que pueden ser adaptadas
Por decir, yo tengo un maestro que ha trabajado con un estudiante con una dificultad en el aprendizaje. Entonces, de repente esa estrategia me va a servir para poder trabajar con mi estudiante con discapacidad auditiva. Entonces, no tenemos que desechar la experiencia, los métodos que han ido, los mismos maestros y maestras han ido produciendo a lo largo de su experiencia, ¿no? También es muy importante el contexto familiar, porque muchas veces cuando no hay el apoyo de la familia, cuando no hay apoyo de los familiares, de la comunidad misma, este proceso de la lectura, escritura un poco se dificulta, ¿no? O cuando no hay el hábito, por ejemplo, en la misma familia, y a veces ha pasado con personas sordas esto, ¿no? Por ejemplo, padres sordos con hijos sordos, entonces los hijos sordos también tienen esas dificultades, presentan, porque los papás tampoco han logrado adquirir, desarrollar esa habilidad de la lectura y escritura, entonces los hijos siguen nomás ese camino, entonces tiene que ver mucho el contexto familiar también, ¿no? Las situaciones cotidianas que tiene el estudiante sordo, ¿no? Muchos sordos, por ejemplo, han ido poco a poco abriéndose, saliendo a la realidad, ya de jovencitos, pero esa salida, esa visión que ellos han tenido, les ha permitido adaptarse a las diferentes situaciones que tiene la vida, ¿ya? Entonces, es muy importante las situaciones que les ofrece también el contexto social, familiar, educativo, para que un estudiante sordo pueda también desarrollarse y pueda adquirir lo que es la lectura y escritura, ¿ya? Entonces, hay que tomar muy en cuenta esos aspectos para poder trabajar con lo que es la lectura y escritura de las personas, de los estudiantes sordos. Bueno, también dentro del texto nos habla sobre lo que es el sistema de comunicación, ¿no? Que es muy importante, como cualquier otro niño oyente, como cualquier otro niño o adolescente o persona adulta, nosotros los niños sordos también pasan por las diferentes etapas para la adquisición de la lectura y escritura, ¿no? Ustedes como maestros, especialmente los maestros de primaria, conocen muy bien estas etapas, la etapa presilábica, la etapa silábica, la silábica alfabética y la escritura alfabética, ¿ya? En la etapa presilábica, por ejemplo, esto está dirigido alrededor de los niños de 4 a 5 años, ¿no? Ellos, por ejemplo, es cuando están en esa etapa, decimos, del garabateo, ¿no? Cuando para ellos un garabato, una línea, una figura significa mucho, ¿no? Entonces, en esa etapa también los niños con discapacidad auditiva se sitúan, ¿no? Pero para ello, para que un niño con discapacidad auditiva siga los mismos procesos, las mismas etapas, es muy importante la estimulación temprana, ¿no? El apoyo de la familia y todas las situaciones que he ido mencionando, ¿no? Para que un niño no esté con un retraso o se salte diferentes etapas, ¿ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta situación también. Bueno, la etapa silábica, ¿no? También tiene que ver con la escritura, ¿no? Que representan los niños a partir de sus diferentes grafemas, diferentes grafías que realizan en esta edad. La etapa silábica alfabética, ¿no? Que comienza alrededor de los 5, 6, 4, 5 años, ¿no? Donde comienzan a incorporar letras, ¿no? Por ejemplo, por cada sílaba escriben más de una letra, pero todavía su letra, su escritura no es tan comprensible. Y en la escritura alfabética ya es donde ya el niño empieza a escribir, dándole un significado a esa palabra. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la presilábica, ¿no? Que hace 3 a 4 años, como el niño sordo también tiene que pasar por esta etapa, ¿no? Va haciendo los garabatos, va haciendo sus diferentes dibujos que para ellos tienen un significado, ¿no? Puede ser que este garabato signifique mamá, puede ser que este garabato signifique quiero pan, entonces a partir de ello también ellos van iniciándose en esta etapa de la lectura y escritura, ¿no? En la etapa silábica, de 4 a 5 años, ya ellos empiezan, ya cuando están en el nivel inicial, empiezan, ¿no? Con las escrituras de las sílabas, de las letras, por ejemplo, aquí, por ejemplo, café, en vez de decir café, ellos han escrito la A y la E, pero ya para ellos tiene el significado de esas sílabas, ¿no? La UA, por ejemplo, ¿no? Mesa, pato, solamente la po, entonces, a través de la escritura de las sílabas, de las letras que se van iniciando en el nivel inicial pasa eso, ¿no? Las maestras de inicial saben que en esta etapa los niños van escribiendo letras, pero ya con un significado también. En las etapas silábica alfabética, ya de 5 a 6 años, cuando los niños se encuentran en un primero, de primaria más o menos, ellos también ya
manifiestan, van haciendo sus diferentes grafemas, ¿no? Su escritura ya como más comprensible, ¿ya? Y en la escritura alfabética también, de 6 a 7 años ya ellos escriben cuando están en un primero, segundo año de primaria, ¿no? Entonces, vemos cómo las diferentes etapas también tienen que ser para los estudiantes sordos. No por ser estudiante sordo, el estudiante no va a pasar por esta etapa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre y lo más importante, como dije, estimular para que no salte o no se quede en una de las etapas los estudiantes sordos. Bueno, en cuanto a la metodología para niños con discapacidad auditiva, existen diferentes metodologías, ¿no? Pero una receta tal así que podamos seguir no hay. Entonces, nosotros de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las características de cada estudiante sordo con discapacidad auditiva, tenemos que ir elaborando nuestras metodologías, nuestras estrategias, ¿no? Pero es muy importante tomar en cuenta estos aspectos que nos propone también el texto de esta semana 2. Por ejemplo, el refuerzo visual. En cualquier estrategia que ustedes vayan a implementar, a desarrollar con estudiantes sordos, tomar en cuenta el refuerzo visual. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, nosotros no podemos solamente hacer señas. Está muy bien. Nosotros para poder comunicarnos tenemos que aprender, tenemos que usar, tenemos que tener un manejo de la lengua de señas boliviana. Pero acompañado de este manejo tiene que ir el refuerzo visual. Y esto significa, por ejemplo, yo les voy a dar una experiencia, les voy a dar un ejemplo de cómo yo trabajaba con estudiantes ya de nivel de superior. Por ejemplo, en el momento de la interpretación, ¿no? Yo le explicaba sobre un contenido tal. Entonces, no solamente tengo que quedarme con explicarle o interpretarle todo lo que el profesor está diciendo para que él pueda comprender. Está bien, va a comprender en su lengua, pero también es importante, por ejemplo, utilizar imágenes. Si estoy hablando de la planta, el profesor le está explicando de la planta, yo le estoy diciendo, la planta tiene partes, el tallo, las hojas, el fruto. Entonces, paralelamente tengo que utilizar, si es que no tengo un material, no tengo una lámina, no tengo un cuadro para mostrarle qué es la planta, qué son las hojas, cuál es el tallo, cuál es el fruto, cuál es la raíz. Entonces yo tengo que utilizar la pizarra, por ejemplo, yo hacía en ese caso, ¿no? Utilizaba la pizarra y ese mismo momento hacía el dibujo de la planta. Entonces, dibujando en la pizarra, ya la persona sorda va a tener una mejor comprensión de lo que yo le estoy diciendo, una mejor comprensión de lo que está trabajando, de lo que se está hablando. Entonces, y al margen, no solamente del dibujo, tenemos que ir incorporando lo que es el castellano en su modalidad escrita, ¿no? Escribir la planta para que él sepa que esa es la planta, que lo que es esa palabra planta significa ese dibujo, ¿no? Que está compuesto por flores, tallo, hojas. Entonces, es muy importante el refuerzo visual, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la pizarra será un aliado estratégico. Y de verdad, estimados colegas, yo con experiencia propia les digo que la pizarra es el mejor aliado para trabajar con personas sordas, porque cualquier cosa que sea con personas niñas, con personas sordas niñas, con personas adultas, con personas jóvenes sordas. Entonces, la pizarra es un aliado estratégico, porque en la pizarra yo voy a poder escribir, y no solamente el sordo va a comprender, sino que también va a poder visualizar la palabra, va a poder comprender el significado de la palabra y va a poder incorporar otra palabra más a su vocabulario, si es que no conociera esa palabra. Entonces, utilizar la pizarra tiene muy buenos resultados como una estrategia, estimados colegas, ¿ya? La lectura labiofacial, ¿no? Es una estrategia que también se utiliza, pero que no funciona en todos los sordos, ¿no? No funciona. En sordos que han desarrollado esa habilidad de leer los labios, sí, pero en otros sordos que no tienen esa habilidad, no han desarrollado esa habilidad, no. Entonces, puede funcionar en algunos sordos y en otros no, pero para eso es muy importante que el sordo, en el anterior módulo ya han visto, ¿no? Que el profesor siempre se ubique al frente de la persona sorda, ¿no? Para que la persona sorda no pierda la información cuando el profesor se va al rincón del curso o se va moviendo de un lado para otro. Eso no es factible, ¿no? Para que podamos nosotros poder transmitir todo lo que estamos queriendo a la persona sorda, ¿no? Como les decía, en personas que tienen desarrollado la lectura labial, es una buena estrategia porque le facilita la información a la persona sorda. Trabajar en grupos reducidos. A la hora de incluir especialmente a niños con discapacidad auditiva,
tenemos que trabajar con grupos reducidos y siempre ir intercalando a los niños, ¿no? Para que los niños también vayan uno sensibilizándose con su compañero, creen la empatía, puedan trabajar diferentes valores y al margen de eso, el profesor también pueda atender de una manera directa a los estudiantes con discapacidad auditiva en el aula. Entonces, grupos grandes no permite que el estudiante pueda dar una atención al estudiante. Entonces, y todo el material que quiera mostrar, entonces es aconsejable trabajar con grupos pequeños, ¿ya? El lugar estratégico, como ustedes ya saben, en el módulo 1, módulo 2 han visto, ¿no? Que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta de la cultura sorda. Entonces, hay que ubicar al estudiante sordo en un lugar estratégico en el aula, no por ser estudiante sordo que no me va a prestar atención o no voy a poder atenderle, le voy a mandar al rincón del curso o le voy a mandar al medio, no, siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Sus características. Las personas sordas siempre tienen que estar ubicadas al inicio de la fila, en las primeras filas, en los primeros asientos, del aula, ¿no? O de cualquier otra reunión, taller o alguna, no sé, cualquier otra actividad, siempre tienen que estar en la primera fila. ¿Para qué? Para que si el estudiante sordo tiene un intérprete o no tiene, o directamente se comunique con el profesor, la comunicación vaya a ser directa y no haya interferencias de otras personas o de otros objetos, ¿no? Entonces hay que ubicar estratégicamente al estudiante, ¿no? Cosa que podamos dar una atención personalizada, ¿no? Al estudiante y en lugares estratégicos, ¿no? En los labios libres también, al momento de poder querer hablar con una persona sorda que tiene desarrollada la lectura labio facial, no tiene que, por ejemplo, muchas veces colocamos un bolígrafo en la boca o estamos con algunos objetos en la boca o estamos tocándonos la boca, ¿no? Entonces la boca tiene que estar libre de cualquier otra interferencia que no permita poder comunicarnos con el estudiante sordo, ¿ya? Eso en cuanto a algunas estrategias, algunas actividades que podemos realizar con los estudiantes ya en el aula. Ya más que todo para que la educación sea más accesible. Bueno, acá tenemos otras estrategias para promover el contacto temprano con la lengua escrita, ¿ya? Ustedes desde su experiencia como maestros de inicial, de primaria, de secundaria, en el transcurso de su experiencia han ido trabajando diferentes estrategias, ¿no? Para que sus estudiantes puedan adquirir lo que es la lectura, escritura. Lo mismo pasa con los estudiantes sordos, ¿no? ¿Qué debemos propiciar a los estudiantes sordos? Debemos propiciar diferentes materiales. En este caso, por ejemplo, el tema del material de la guía didáctica es un material, es un recurso muy importante que ustedes pueden propiciar al estudiante. ¿Por qué? Porque este material va a ser especialmente dirigido para que el estudiante sordo, los estudiantes sordos puedan trabajar en el aula desarrollando de una manera adecuada los diferentes contenidos. Entonces, proporcionar el material impreso, ¿no? Que ofrezca diferentes oportunidades para que el estudiante pueda adquirir diferentes aprendizajes y lo más importante, hasta pueda llegar a producir diferentes textos, ¿no? Crear afiches, nos dice también, ¿no? Con las rutinas de las reglas de oro que se trabajan en clases, se pueden crear a partir del diálogo, de las actividades que ustedes realicen, también podemos elaborar estos afiches con los estudiantes. Tener una biblioteca en el aula con material que sea motivador para el niño, ¿no? Dependiendo mucho de los niveles. En inicial podemos hacer eso, tal vez en primaria también, pero a veces en secundaria ya es un poquito más complicado, ¿no? La creación de un lugar específicamente designado con el propósito de que el estudiante pueda tener un rincón o un espacio para poder trabajar especialmente el tema de lectura, escritura. Entonces, esto, por ejemplo, en primaria yo he visto muchas experiencias, ¿no? Que hay lugares específicos donde se trabaja lo que es lectura, escritura, ¿no? Pero para el estudiante sordo tenemos que propiciar un sinfín de materiales, ¿no? Tenemos que darle para que él no solamente pueda observar, sino que también pueda tocar, pueda, no sé, experimentarlo y a partir de esa experiencia, de esa experimentación, pueda lograr aprendizajes nuevos para el estudiante. Entonces, siempre tenemos que partir de sus conocimientos previos, como siempre lo hacemos nosotros. Entonces, tomar en cuenta esto también para los estudiantes, ¿no? ¿Qué otras estrategias podemos trabajar para la lectura y escritura? Bueno, esto les estoy compartiendo desde el texto académico. Yo les voy a compartir otras estrategias para la adquisición de la lectura y escritura desde mi experiencia profesional, ¿ya? Con estudiantes, con niños sordos más que todo, ¿ya? Bueno, estrategias para enseñar a leer
a enseñar a leer a niños con discapacidad auditiva. También nos propone en el texto el uso del lenguaje de señas, la mímica, que eso ya sabemos, ¿no? Los movimientos corporales, mantener ambos lenguajes, el de señas y el español escrito, ¿no? No limitarse al texto escrito, sino añadir otros elementos, narraciones. Por ejemplo, esto de, de la estrategia del cuento. Muchas veces nosotros con los niños solamente les contamos, ¿no? Había una vez, así les vamos contando, les vamos narrando el cuento y ellos nos escuchan. Pero ¿qué pasa con los estudiantes sordos? Ellos no nos van a escuchar. Entonces tenemos que utilizar a esa estrategia que estamos trabajando con nuestros estudiantes oyentes, tenemos que añadirle otro material para nuestros estudiantes. Entonces, toda estrategia tiene que estar junta, tiene que ir de la mano con el material educativo que voy a utilizar para mi estudiante sordo, ¿ya? Entonces, para el caso del cuento, por ejemplo, les decía, podemos utilizar diferentes técnicas, que también yo les voy a compartir una estrategia sobre el cuento específicamente, que ayuda no solamente a la comprensión, que ayuda a la escritura y también a la lectura, al desarrollo de la lectura, ¿ya? Bueno, otra estrategia que nos propone es ajustar señas y tamaño para mantener la variedad y el interés del niño, localizar las señas en el libro o fuera de él, demostrar los cambios de personajes a través de la expresión corporal, mímica y el uso del espacio, hacer preguntas mediante la expresión facial, que también estos son algunas técnicas, también algunas estrategias que podemos ir trabajando en las diferentes estrategias con nuestros niños, ¿no? Y algunas estrategias específicas. En el texto, más que todo, como les decía, están más relacionadas a las estrategias para la lectura y escritura, ¿ya? Entonces, en la guía ustedes también tienen que basarse más que todo en este aspecto, ¿ya? En esta área que es el área del lenguaje, la lectura y escritura, que es la mayor dificultad. Entonces, si nosotros brindamos estrategias motivadoras, estrategias nuevas para nuestros estudiantes, yo les aseguro que los estudiantes adquieren y desarrollan sin dificultad la lectura y escritura, ¿ya? Adaptar los textos escritos al vocabulario. Entonces, un texto no le puedo dar tal cual está, ¿no? Peor si no está adaptado para un niño con discapacidad auditiva, ¿no? Reducir la complejidad lingüística. Sabemos que muchos textos, incluso a veces para nosotros, yo a veces leo el texto de mi hijo y veo, digo, este texto no, ¿por qué tan complicado para él? Y a veces ni yo mismo entiendo. Entonces, peor una persona sorda, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos en el lugar del estudiante sordo. Entonces, tenemos que reducir la complejidad. En muchos casos, adaptar estos textos que facilitamos a nuestros estudiantes sordos. ¿Qué significa adaptar? Incluso podemos colocar imágenes para que ellos puedan comprender mejor, reducir el contenido, el documento para que haya una mejor comprensión de los estudiantes, ¿ya? Presentar gráficos, dibujos, esquemas a través de soportes y apoyos visuales, ¿no? Transparencias, videos, subtitulados, que son buenas estrategias también para trabajar con estudiantes sordos. El tema de los videos, por ejemplo, siempre y cuando sean subtitulados o exista una persona intérprete, su intérprete para que pueda brindarle toda la información que está transmitiendo el video, ¿no? El video, dibujos, ilustraciones, y siempre tiene que ir de la mano de lo que es lo escrito, ¿no? De forma individualizada. Representar enunciados y formular preguntas claras, precisas y directas, ¿no? Evitando el verbalismo y otro tipo de situaciones que confundan a la persona sorda. Muchas veces, a veces queremos nosotros preguntarle muchas cosas a los estudiantes y el estudiante no va a entender nada. O en una prueba escrita le preguntamos cuál es la diferencia entre el átomo y el núcleo. Entonces, el estudiante no va a entender. Tenemos que tratar de sintetizar esa pregunta, resumir esa pregunta clave para que el estudiante con 2 o 3 palabras pueda entender lo que se le está preguntando y de esa manera pueda responder, ¿ya? Favorecer y desarrollar estrategias mnemotécnicas, estrategias que tienen que ver con la memoria, porque también esto tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes, y nos estamos quedando sin tiempo, estimados colegas, muchos de nuestros estudiantes directamente ingresan a primaria, no han tenido la oportunidad de desarrollar sus aprendizajes en inicial o en la familia, ¿no? Entonces, trabajar las funciones básicas con ellos también es muy importante, ¿ya? El tema de la memoria, el tema de la atención, el tema de la percepción, el tema del razonamiento lógico, que es muy importante para los estudiantes sordos. Entonces, no tenemos que dejar de lado estas funciones básicas que sí o sí necesitan. ¿Para qué? Para adquirir
para que el estudiante pueda adquirir, como cualquier otro niño oyente, las funciones básicas deben ser desarrolladas en plenitud para que exista un adecuado aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿ya? Potenciar estrategias facilitadoras del acceso al significado de las palabras, ¿no? Entonces, siempre las estrategias que vayamos a utilizar, estimados colegas, tienen que tener un propósito. Uno, que sea para que facilite la comprensión del estudiante del contenido que yo estoy trabajando en aula. Uno, que ayude a incrementar su vocabulario. Y otro, que ayude a la adquisición de la lectura y escritura, cuando nos referimos a las estrategias para la lectura y escritura, ¿no? Entonces, vemos que con toda esta información, con todo lo que nosotros queremos hacer, pero a veces no nos preguntamos qué dificultades tienen nuestros estudiantes sordos. Incluimos a las escuelas, pero nos hemos preguntado alguna vez qué dificultades tendrá, a partir de qué yo tengo que trabajar con este estudiante sordo. Entonces, vemos aquí algunas dificultades. Una de las dificultades que, que nosotros tenemos que ir trabajando con estos estudiantes, que ellos tienen un vocabulario muy limitado, ¿no? Tienen un vocabulario muy limitado, no es igual a la de un niño oyente. Entonces, una de sus dificultades es no tener un vocabulario amplio que le permita desenvolverse, que le permita conocer diferentes aspectos. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando el tema de vocabulario. Tienen dificultades en la comprensión, lo que les decía, en la comprensión lectora. Por toda esa trayectoria educativa que han tenido, enfoques tradicionales en los que ellos han ido desarrollando sus aprendizajes, no les ha permitido desarrollar esto de la comprensión lectora. Y muchas veces también pasa con nuestros niños oyentes, ustedes lo saben, ¿no? Que la principal dificultad es la comprensión, por eso hay muchos trabajos sobre este tema. Y peor en los niños sordos, ¿no? La comprensión. El significado de las palabras. Muy bien, muchos sordos, por ejemplo, yo a veces cuando recién me estaba iniciando con el trabajo con las personas sordas, decía, qué bien maneja la lengua de señas, conoce muy bien, conoce muchas palabras, pero cuando yo le decía esa seña, a ver, escribímela y decime qué significa, no sabía el significado la persona, no sabía la escritura. Entonces, tienen también esa dificultad las personas sordas, ¿no? Si bien saben bien su lengua, tienen un dominio perfecto de su lengua de señas, conocen señas, pero a la hora ya de saber el significado, de poder explicar qué significa realmente esa palabra o esa frase, por decir, no saben explicar. Entonces, es una dificultad que también tienen las personas sordas, ¿no? El conocimiento de la estructura sintáctica también, la comprensión del lenguaje figurativo, es otro problema, ¿no? A seguir instrucciones. Muchas veces que se llama, nosotros queremos darle una instrucción a un estudiante, pero ellos siempre se retrasan, ¿no? Siempre se retrasan, puede ser porque sus funciones básicas no han sido desarrolladas, la atención, la memoria, entonces tienen problemas en seguir instrucciones, ¿no? En comprender aspectos diferentes que sean abstractos, ¿no? Muchas veces, a veces nosotros llegamos a ese nivel de la comprensión abstracta, ¿no? Según Piaget, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento evolutivo va de edad a edad. Sin embargo, en muchos sordos se queda en una edad, entonces los procesos evolutivos, cognitivos no han sido logrados hasta tener una comprensión de cosas abstractas, por ejemplo. Para eso necesitamos entonces utilizar diferentes materiales para que ellos puedan comprender estas situaciones, ¿ya? Y también nos habla sobre lo que es las adaptaciones curriculares, ¿no? Las adaptaciones curriculares que debemos tomar en cuenta para la lectura y escritura de los niños con discapacidad auditiva, ¿no? Siempre tener en cuenta qué vamos a trabajar, a partir de qué vamos a trabajar. Para ello es importante, lo que les decía en un inicio, tener un diagnóstico de un estudiante sordo, saber qué potencialidades tiene, qué dificultades tiene, es la base más importante para poder trabajar y poder brindar la atención adecuada y pertinente en el aula. Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Y, bueno, eso sería lo que nos está proponiendo el texto de la unidad temática 2 de esta semana. Si alguien tiene alguna consultita sobre este tema, está muy interesante que ustedes lo lean, analicen, porque también tiene muchos aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para elaborar nuestra guía, por ejemplo, ¿no? Pero también, como les decía, yo voy a compartirles el día jueves
desde mi experiencia ya, otro material respecto a las estrategias, cómo podemos trabajar específicamente con niños sordos en relación al aprendizaje de la lectura y escritura. Y también un poco vamos a ver algunas dificultades, también les voy a compartir en cuanto a lectura y escritura en personas sordas ya adultas, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo la diferencia y qué aspectos debemos priorizar desde el aula, ¿ya? Desde nuestro trabajo como maestros y maestras. Bueno, ¿alguna consultita sobre esta unidad temática 2 o algún comentario, algo que quieran añadir, algo que quieran compartir antes de que se termine nuestro tiempo, por favor, colegas? A ver, alguien que quiera compartir. ¿Qué les ha parecido esta unidad temática del texto 2? Interesante. ¿Qué piensan sobre este tema? Desde el punto de vista más productivo, ¿no? Ya ¿Ya? tenemos que ya tenemos que hacer funcionar nuestro cerebro, nuestro disco duro para poder buscar estrategias, ¿no? Eh, por ejemplo, mi persona nunca trabajó con una persona sorda, ¿no? Pero sí con otro tipo de discapacidad, por ejemplo, con niños con síndrome de Down, que es totalmente diferente, ¿no? Y esto me va a llevar a crear otro tipo de estrategias para poder desarrollar por los contenidos, ¿no? Obviamente que los contenidos que desarrollo son un poquito más ampulosos, pero ya con la explicación que nos ha dado es más cortos, tienen que ser más didácticos y de mejor comprensión, ¿no? Así No es es. lo mismo que un estudiante oyente, no solamente es mi apreciación licenciado. Muchas gracias, profesor Roilán. Muchas gracias por esa reflexión que usted está realizando. Entonces nos invita a poder reflexionarnos, si bien nosotros estamos ya habituados a trabajar con estudiantes oyentes, que nosotros trabajamos un texto para todos, les hacemos leer una lectura que van a comprender, algunos comprenderán, otros no, siempre hay dificultades, pero para los estudiantes sordos tenemos que buscar otras estrategias, ¿no? Otros materiales, como les decía, la estrategia tiene que ir acompañada del material, el recurso didáctico que vamos a utilizar para que haya una mejor comprensión del estudiante, porque si no, estamos en las mismas, el estudiante sigue en las nubes, sigue con vacíos, con dudas. Entonces, si brindamos la estrategia adecuada, más el recurso, más el material y la explicación en su lengua, entonces seguramente que va a haber mejores procesos de aprendizaje. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguien más? A ver, voy a ir llamando lista, por favor, antes de que se nos Aquí, corte. Liz, La escucho, profesora Silvia. sin duda este contenido sí ha sido muy interesante y todavía considero que si profundizamos podríamos abarcar mucho más, pero no sin antes aclarar que sería bueno obtener incluso mayor material, ya que nosotros nos estamos insertando a este tipo de educación inclusiva, aunque empíricamente, porque no todos, en mi caso igual trabajo en la educación regular, estamos tratando de imaginar qué cosas se puede hacer, pero al darme cuenta en lo personal, si bien trabajamos con estrategias, recursos, metodologías y todo aquello, para lo que es la educación inclusiva y tomar en cuenta personas con la discapacidad de la sordera, es un poquito más complicado y más minucioso de trabajarlo, porque es en base a muchos gráficos, poder manejar la expresión corporal, utilizar diferentes imágenes y toda una gama de herramientas que nos van a permitir poder llegar. Y justamente esto es lo que indicaba, ¿no? Que es tan importante enseñarles lo que es la lectura y la escritura, porque tienen que irse integrándose a un medio. Y por eso justamente hablamos de educación inclusiva e integradora. Me ha parecido muy interesante, licenciada. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, profesora Silvia. Por favor, habiliten sus cámaras antes de que se nos corte. Y si se nos corta, por favor, vuelven a ingresar para la fotito del día de hoy y la asistencia. Por favor.